Los dos versículos que compartí en el tiempo de testimonios se encuentran en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10. Y quiero compartir con ustedes la reflexión de este capítulo, del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Para esto les voy a invitar que oremos juntos para comenzar. Padre bueno, Creador de los cielos y de la tierra, queremos conocerte, queremos honrarte, poniendo atención a lo que tú quieres decirnos, aprender de ti, Señor. No solamente aprender, sino poner por obra lo que tú el día de hoy nos hables. Ponemos este tiempo en tus manos, rogándote que tú seas el que transformes nuestras vidas y que el que sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús te está comunicándose con personas que están familiarizadas con la imagen de un pastor, ya que en ese tiempo y en ese lugar había pastores. Y ellos sabían que Abraham, Moisés, David fueron pastores. El pueblo de Israel estaba familiarizado con la vida de los pastores y la Biblia está llena de hombres que fueron pastores. David, escribiendo el Salmo 23, presenta a Dios como pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La Biblia presenta a los líderes, reyes y profetas como pastores, así que un pastor era una persona que dirigía, que gobernaba, y si Dios era el que gobernaba, entonces su pueblo se convertía en sus ovejas. Es por eso que David dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 23 lo describe así, y no solo dice eso, sino que expresa lo que un pastor hace. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. David se sentía como una oveja del Señor. En el Salmo 100 también dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Lo primero que hace Jesús es presentar esta imagen, la imagen del pastor y las ovejas. En Juan capítulo 10, versículo 1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. En el versículo 6, la imagen del pastor en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, es de un hombre que camina atrás de las ovejas y no tanto las ovejas le siguen, sino que las va arreando. Pero en la imagen que presenta Jesús es lo contrario. Había una relación tal entre el pastor y las ovejas que se conocían, y la oveja era la que seguía al pastor. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Las ovejas necesitan ser guiadas por alguien. Necesitan ser llevadas al alimento, necesitan ser pastoreadas y cuidadas por alguien. En la Biblia, de repente presenta al hombre como una oveja y nos parecemos tanto a ellas que nos descarriamos. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos. De esa manera nos comportamos. No solamente eso, dice que las ovejas son torpes. Tú dices, a lo mejor tú, no, ¿verdad? Pero ¿a poco no? De repente caemos en lo mismo, caemos en la misma situación y seguramente alguna vez tú has dicho, qué tonto soy, otra vez haciendo lo mismo. Y somos personas que necesitamos ser guiadas, dirigidas, porque si no estamos perdidos y no sabemos qué hacer. Antes de conocer a Cristo, estábamos perdidos, no sabíamos a dónde ir. Estábamos descarriados, haciendo nuestra propia voluntad. Isaías 53:6 dice así, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y Jesús presenta esta imagen del pastor y las ovejas, la relación entre pastor y las ovejas, la relación entre el extraño y las ovejas, que no siguen porque no conocen su voz. Les presenta esa alegoría, pero no entendieron lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 24 y 25, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Salvo. Es una palabra que me habla de una persona que ha sido entregada sana y salvo. Regresó sano y salvo, ya sea de una tormenta, de un momento difícil, y regresó sano y salvo. Se ha utilizado para aquellos que han ido a la guerra y regresaron sanos y salvos. Jesús dice que el que por mí entrare será salvo. En esta promesa de Jesús, ya ha venido para darnos vida, que tengamos esa vida. El primer paso es entrar por Él. La salvación es lo primero que Él nos quiere dar. La Biblia me dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él quiere darnos vida. Jesús es espíritu vivificante. Él ha venido para darnos vida. Lo que la ley no puede hacer, Jesús lo vino a hacer cumpliendo la ley. Y como la iba a cumplir, mira lo que dice el versículo 11 de Juan 10. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. La manera en que podemos tener salvación es a través del momento en que Jesús dio su vida por nosotros. Él dio su vida por las ovejas. Cuando dice esto, da su vida por las ovejas, lo que está haciendo es referencia, es dar su vida en lugar de las ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Pues ahí dice,
Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, cada cual hizo lo que quiso, es lo que quiere decir, y ese es nuestro pecado. La Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados, porque hemos seguido la corriente de este mundo, haciendo los deseos de nuestra carne y de nuestra voluntad, haciendo nuestra vida a nuestro antojo. Entonces, ¿cómo Dios nos rescata de ese estilo de vida de pecado? Dando su vida por nosotros, tomando nuestro lugar, dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. En Jesús fue depositado el pecado de todo el mundo, entonces en su cuerpo fue juzgado en nuestro lugar. La muerte más cruel sufrió en la cruz del Calvario y Jesús dio su vida por nosotros. Y en el versículo 12 dice: mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Estos hombres ladrones y salteadores ahora les llama asalariados. No pueden hacer nada por las ovejas, pero el pastor, el buen pastor, Jesucristo, sí. Veamos el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El asalariado no puede hacer nada cuando el lobo viene, pero Jesús está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Él dice: yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Jesús se ha presentado en el Evangelio de Juan así, de esa manera, como aquel que tiene vida, ese espíritu vivificante que da vida y tiene la voluntad de dar su vida por nosotros. Por eso lo repite una vez más: yo pongo mi vida. Las ovejas se descarriaron, los hombres pecaron, pero Jesús tomó ese pecado en su propio cuerpo y fue muerto en nuestro lugar. Eso es lo maravilloso. Yo no sé si tú estás acá como una oveja descarriada, de los que dicen en su familia: esta es la oveja negra, y de repente estás acá de esa manera, sin saber a dónde ir, perdido, a lo mejor viviendo una vida de pecado. El día de hoy hay buenas noticias para ti. Jesús tomó tu lugar, Él puso tu vida, nadie le quitó la vida, Él puso su vida, nadie le quitó la vida. Se dice que la manera en que torturaban a las personas antes de llegar a la cruz, la tortura los hacía morir, ya no llegaban a la cruz. Pero Jesús llegó a la cruz, tenía una cita para pagar por nuestros pecados. Están sus manos clavadas en el madero, sus pies clavados en el madero, y lo levantan, y todavía Él dice, Él ora por aquellos que están delante de Él. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Él expresa con su boca el momento en que dice, consumado es.
pagado por completo. El juicio ha sido recibido en su cuerpo. Él fue juzgado en nuestro lugar por nuestro pecado. La Biblia dice que el justo fue por los injustos para llevarnos a Dios, para regresarnos a Dios. Y esto es lo que hizo Jesús, poner su vida por nosotros. Regresarnos a nuestro Creador, regresarnos a nuestro Pastor. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si tú eres una oveja descarriada, si tú eres pecador y no sabes más qué hacer, ven a Jesús. Jesús dice, entra por mí y serás salvo. La Biblia me dice que aquel que deposita su fe en Jesucristo, en su obra en la cruz, que aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, será salvo. Y es lo que necesitas si eres una oveja descarriada. Regresar a Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, a Jesús, a aquel que es el pastor y obispo de tu alma, entregándole tu vida a Él, entrando por Él. Pero a lo mejor algunos de nosotros ya hemos hecho ese paso y de repente leemos esto, para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. ¿Y cómo sucede eso? El primer paso ya está dado. Le has entregado tu vida a Cristo. Nunca puedes tener vida fuera de Jesús. Fuera de Jesús, lo único que hay es muerte. Solo en Jesús hay vida. Y el primer paso ya lo has dado. Pero, ¿qué más hay? Aquí me dice que el buen pastor conoce a las ovejas y mis ovejas me conocen a mí. ¿De qué me habla esto? De una relación íntima. En esta época, los pastores tienen esta relación con las ovejas, identificaban su voz, identificaban el sonido característico que hacían y seguían al pastor. Y Jesús se presenta de esa manera para tener una vida en abundancia, una vida que Él me dé en abundancia. Necesito tener una relación con Él. Aquí me dice, conozco a las ovejas, ellas me conocen a mí. Y tú podrías decir, sí, conozco acerca de Jesús. Pero Juan utiliza esta palabra conocer en el Evangelio no para hablar de conocimiento intelectual, sino de conocimiento de relación. Hay una relación y lo conozco. ¿Sabes? Es lo que sucede en los matrimonios. Conocemos a nuestra esposa cada día más y la vamos conociendo, no porque nos dieron un manual de cómo era. Tu mujer es así, 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 le gusta esto y le gusta lo otro. No, a través de la relación con ella, aprendiendo lo que le gusta, cuáles son sus preferencias. Hay una relación con ella de conocimiento mutuo y es lo que Jesús está hablando aquí. El conocer a las ovejas y ellas me conocen, me habla de una relación con Él. En eso hay abundancia, en eso hay vida abundante. El primer paso es saber que Jesús puso su vida por nosotros. El segundo paso es tener una relación con Él. En el versículo 19 dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno.
y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Cuando lees todo lo que Jesús les había dicho: yo soy el buen pastor, yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Todas esas son referencias a que Él es Dios. Es Dios el que prometió venir para apacentar las ovejas, y ahora Jesús se presenta como el buen pastor. Es solo Dios el que puede dar vida, el que tiene vida en sí mismo. Y Jesús se presenta de esa manera: tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Incluso Él dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Es un mandato que recibí de Él. Y entonces estos están viendo eso y dicen: no, ¿quién es este hombre? Y se preguntan: ¿qué es lo que está sucediendo? Y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Jesús está diciendo: el problema no es falta de conocimiento intelectual. El problema no es que no sepan quién soy yo, sino que no creen quién soy yo. Se los he dicho, pero no creen. No creen. Muchas veces pensamos: si yo tuviera más información sobre Jesús, si tuviera más fuentes acerca de Jesús, y no es eso. Lo que necesito es creer lo que Él ha dicho ya. ¿Y qué nos ha dicho ya? Que Él es la puerta. Si entras por Él, serás salvo. Necesitas creer en Él. Es la puerta. Necesitas creer que Él es el camino de salvación. ¿Qué es lo que ha dicho? Yo soy el buen pastor. Su vida da por sus ovejas. El buen pastor, necesito creer eso, que Jesús murió en la cruz del Calvario en mi lugar, murió por mis pecados, resucitando al tercer día para darme vida. Y entonces ellos llegan y le preguntan: dinos ya se los he dicho, pero no creen. Se los he dicho, pero no creen. La frase del versículo 26 puede ponernos a temblar. Ustedes no son de mis ovejas, como os he dicho. Por eso no creen, porque no son de mis ovejas. Entonces algunos de nosotros podríamos decir: estoy destinado a no ser la oveja de Dios. Por eso soy como soy. Soy la oveja negra y seguiré siendo la oveja negra siempre, porque el texto dice: no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y podríamos entrar en un gran debate. Lo único que yo podría decirte es: ¿por qué no depositas tu fe en Él, creyendo? Y entonces investigas si eres oveja o no. ¿Estoy adentro o estoy afuera? Pues entra y revisa si estás adentro o afuera. Y es tan sencillo como eso. Pero, ¿cómo puedo estar seguro de eso? Bueno, es que Dios te ama y la invitación para ti ha sido entregada. El regalo ya ha sido dado. La salvación ha sido entregada. Lo que hablamos de Jesús sucedió hace 2021 años atrás. Todavía no nacías, no estabas en los planes y Jesús ya había muerto por tus pecados. Eso ya sucedió, ya es un hecho histórico. Lo que tienes que hacer es creer.
Él ya te amó y lo único que tienes que hacer es responder a su amor, entregándole tu vida. ¿Por qué no entras y preguntas si estás adentro o estás afuera? Pero no te puedes quedar afuera. Lo que tienes que hacer es entrar por Él para ser salvo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Jesús deja muy claro quién es Él, pero antes de decir claramente, yo y el Padre uno somos, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. A lo mejor tú puedes atestiguar eso, que en el momento en que le entregaste tu vida a Cristo, en el momento en que entraste, empezaste a escuchar su voz. Y no quiere decir con esto que escuchaste una voz audible. Yo nunca he escuchado una voz audible de Dios, pero leo la palabra y me doy cuenta que esa voz es la voz de mi pastor y me habla y me dice, estás alucinando. No, es cierto, las ovejas del Señor oyen su voz y comienzan a seguirle y comienzan a vivir una vida en abundancia. Ahora entiendo que no solamente comienza con entrar para tener vida, que no solamente continúa teniendo una relación con Él, sino que ahora resulta que tengo que oír su voz y seguirle a Él. Y ahí es donde se pone difícil. Porque seguir a Jesús implica muchas cosas. Para empezar, implica dejarlo todo para seguirlo a Él. Dejar mi propia voluntad, dejar mis ideas. El mismo Jesús lo dice así, venid en pos de mí. Venid en pos de mí, niégate a ti mismo. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz todos los días y sígueme. Y eso implica dejarlo todo, para entonces tener una vida en abundancia en Él. No solamente tengo que entrar por Él para tener vida, no solamente tengo que tener una relación con Él, ahora tengo que seguirlo, tengo que ir detrás de Él. Comienzas a seguirlo, comienzas a reconocer su voz, comienzas a reconocer todo lo que Él te ha prometido y te dice, yo les doy vida eterna. Es maravilloso. Como creyentes, podemos tener la certeza y la seguridad de que tenemos vida eterna. Es increíble. Dios ha puesto en nuestro corazón esa certeza. La Biblia me dice que lo único que lo hizo a través de sellarnos con el Espíritu Santo. Él selló con el Espíritu Santo. Ahora le pertenecemos a Él. El sellarnos con su Espíritu son las arras de la herencia que Él nos ha prometido. Es la garantía de que un día estaremos delante de Él. Su Espíritu habitando en nosotros, oyendo su voz. Su Espíritu revelándonos lo que Él ha hecho por nosotros, lo que ha concedido. Y entonces Jesús dice así, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pablo dice esto de una manera maravillosa en Romanos 8, del 38 al 39. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar de Él. Ni siquiera la muerte nos puede arrebatar de su mano. ¿Saben? Comienza una vida en abundancia en Cristo. Y esta es una promesa que necesitas abrazar. Nadie las arrebatará de mi mano.
no perecerán jamás. Jesús termina esta porción diciendo, yo y el Padre uno somos. Y la gente que lo escuchaba sabía lo que estaba diciendo, yo y el Padre, significaba que Dios y Él eran lo mismo. Entonces Él estaba diciendo, yo soy Dios. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, porque se estaba haciendo como Dios. Jesús no solamente es la puerta de las ovejas, si entras por Él para salvación. No solamente es el buen pastor que te conoce, que quiere tener una relación contigo, que quiere que escuches su voz y le sigas, sino que Él es Dios. Él es el Hijo de Dios, que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para darnos vida. ¿Cómo puedo tener una vida en abundancia? Entregándole tu vida a Cristo, teniendo una relación con Él y comenzar a seguirle de cerca, negándote a ti mismo, tomando tu cruz todos los días y seguirle, comenzar a caminar con Él y vivir en Él. Es Jesús. Oremos. Señor, gracias por ser tan fiel. Gracias por tu palabra. Escuchar tus palabras, Señor. A estas personas nos damos cuenta que ahí estamos nosotros. Señor, cuando haces referencia a estos que no son de este redil, pero que oiremos tu voz y habrá un rebaño y un pastor, ahí estamos nosotros. Ahora somos tu rebaño. Y tú eres nuestro pastor. Tú has dado tu vida por nosotros. Te rogamos por salvación. Ayúdanos a crecer en tu relación contigo. Ayúdanos a edificarnos y seguirte, caminando, viviendo en ti y para ti, Señor. Muéstranos cómo quieres darnos esa vida abundante en ti, esa vida que tú has prometido, Señor. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos y nada nos puede arrebatar de tus manos. Pero, Señor, el mundo y mi carne y el enemigo están empeñados en hacernos caer, en destruirnos. Señor, ayúdanos a caminar cerca de ti, Señor. Ayúdanos, si estamos descarriados, a volver a ti, Señor. Si estamos heridos, a venir a ti para que tú nos sanes. Si estamos débiles, a venir a ti, que tú nos fortalezcas. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.